Hola, ¿qué tal amigos del Círculo de Ajedrez José Raúl Capablanca? Una vez más habéis tenido en las redes la oportunidad de votar cuál queríais que fuese el siguiente patrón y el ganador esta vez ha sido la opción C, Karpov, el hombre que susurraba a los caballos. El 12º campeón mundial ha pasado a la historia por ser uno de los grandes maestros del juego posicional y poseedor de un sexto sentido para saber cuando una pieza mal colocada ponía en riesgo toda su posición. En estos casos, Karpov rápidamente se apresuraba a colocar esta pieza en una nueva casilla donde pudiese desplegar todo su potencial. Y cuando este era un caballo, parecía como si con un pequeño susurro Karpov lograse domar al animal y recolocarlo rápidamente en la casilla adecuada. Vamos a verlo en este nuevo patrón. La primera partida que vamos a ver fue jugada en el año 1974 dentro de las semifinales del Campeonato Mundial de aquel año, el ciclo que daba derecho a enfrentarse al año siguiente a Bobby Fischer por el título mundial. Boris Spassky, que llevaba aquí las piezas negras, había ido ganando sus encuentros hasta esta semifinal y todo parecía indicar que iba a acabar teniendo su revancha contra Bobby Fischer. Sin embargo, en su camino en la semifinal se cruzó un por aquel entonces joven Anatoly Karpov. Vamos a ver la octava partida de ese encuentro, sin duda la que marcó el rumbo final del mismo y en la que Karpov con las piezas blancas da una auténtica lección de estrategia. La partida fue una defensa siciliana, por aquel entonces Karpov jugaba mucho el peón de rey, y tras las jugadas caballo F3, E6, D4, peón por peón, caballo F6, caballo C3, D6. Karpov opta por su línea favorita en aquellos años, una línea muy tranquila, pero de la que era experto un jugador que ayudó mucho a Karpov, Efim Geller, el gran maestro soviético. Me refiero al sistema alfil 2. Un sistema tranquilo, pero que tiene mucho veneno, como vamos a ver. Alfil 7, ambos jugadores deciden aquí enrocarse, y como el negro pues no ha amagado con jugar a 6 y B5, pues Karpov no tiene que controlarlo con A4 y aprovecha para ganar espacio en el flanco de rey con la jugada F4. Spassky juega aquí caballo C6, alfil E3 y ahora alfil D7. Como vemos, la siciliana más clásica posible. Y ahora aquí Karpov juega una jugada que es caballo B3. Para entender esta jugada, habría que conocer lo que ya explicamos en el patrón número 10, que llamamos 5 en un 600. Si nos damos cuenta, aquí las negras lo que planean es jugar caballo por D4 y alfil C6, atacando el peón D4 y en cierto modo aliviando su posición, porque el negro cuenta aquí con menos espacio, habida cuenta de estos peones tan fuertes de las blancas en E4 y en F4, está restringido a 3 filas, sexta, séptima y octava, ¿no? Y entonces, en tan pocas filas es difícil jugar con muchas piezas. Como decíamos, es difícil viajar en un 600 con muchas personas. Y por eso Karpov aquí no tiene reparos en perder un tiempo jugando caballo B3 con tal de dejar a Spassky con más piezas en el tablero, lo que le va a dificultar maniobrar en poco espacio. Pero ahora aquí va a tener lugar algo que ya aprendimos en otro patrón, en el patrón número 4, en el que hablábamos de los caballos de Sterling. Y vemos como aquí, pues al más puro estilo Braveheart, Spassky se dirige a por este caballo de 3 caballo, de la forma que ya habíamos explicado con la jugada A5. Amenazando a 4 y tratando de expulsar ese caballo. Por ello, Karpov lo trata de evitar con la jugada A4. Pero esto es una concesión, porque la casilla B4 ha quedado débil. Vemos que si el peón estuviese en A2, una jugada como caballo E4 no tendría sentido, porque simplemente A3 obligaría a retroceder. Sin embargo, una vez que el peón está en A4, esta casilla es más débil, porque ya no es tan fácil expulsarlo, habría que lograr movilizar el peón de C, y Spassky lo aprovecha. Karpov juega aquí alfil F3, una jugada muy típica una vez que se ha jugado alfil F4, el peón a F4, y Spassky continúa aquí con alfil C6. Vemos como el gran maestro soviético, el 10º campeón mundial, pues se las ha ingeniado para maniobrar con sus piezas a pesar de haber quedado con 5 en un 600. Así que alfil C6 de Boris Vasilievich Spassky y Karpov juega aquí caballo D4. Spassky juega aquí G6, una jugada que busca controlar una casilla clave, que es F5, donde hay muchas rupturas en estas posiciones. Y Karpov juega aquí una jugada que revela que entiende muy bien esta posición. Una jugada que ya se había visto en partidas anteriores de Geller en este tipo de siciliana, pero que me gustaría que, sobre todo los más avanzados, tratasen de parar el vídeo y descubrir aquí. Bueno, pues la jugada de Karpov es torre F2. Una jugada multitarea, podríamos decir,
controla el punto C2, que en algún momento podría ser molesto por culpa del caballo en B4, pero sobre todo es muy flexible porque permite tanto preparar un doblaje en la columna dama como doblar las piezas en la columna alfil-rey, en la columna F. Así que ese torre F2 es una jugada muy buena. Spassky juega aquí E5, una ruptura en la que el negro acaba haciendo más tarde o más temprano estas sicilianas. Caballo por C6. Y ahora una pregunta para los que estéis empezando. ¿Con qué tomaríais aquí? ¿Con el caballo o con el peón? Pues bueno, la respuesta correcta, y por supuesto la que jugó Boris Spassky, es tomar con el peón. Vemos que si tomásemos con el caballo, aparte de que estaríamos quitando una pieza muy bien colocada de su mejor casilla, estaríamos olvidándonos de estas casillas de B5 y D5, que ahora pues llegarían a ser muy débiles. En cambio, tomando con el peón, controlamos estas casillas de forma que el caballo ahora queda muy tonto en C3, porque este peón, como le gusta decir al gran maestro peruano Julio Granda, abanica a ese caballo en C3. Karpov toma aquí en E5, y tras D por E5 es verdad que a Spassky le quedan 3 islas de peones, pero bueno, no es menos cierto que Karpov también tiene 3 islas y, como digo, este peón de C6 controla estas casillas muy importantes. Así que es sin duda la jugada correcta B por C6. Y ahora aquí Karpov juega dama F1, poniendo un poco de relieve pues la fuerza de la flexibilidad de este torre F2. Ahora en algún momento la torre está dispuesta a venir a D1, por lo que Spassky quita la dama, D8 y quizás, quién sabe, apoyando a algún caballo G4, razón por la cual Karpov hace la jugada H3 evitando este caballo G4. Quizás no era necesario, pero es muy del estilo de Karpov el evitar este tipo de cosas, antes siquiera de que lleguen a convertirse en una amenaza real. Caballo D7 de Spassky, buscando quizás la jugada alfil C5, pero una jugada que Karpov va a castigar inmediatamente con la jugada alfil G4, estableciendo una clavada muy molesta. Esta clavada ahora hace muy difícil la vida de este caballo de D7 y además abre ya la columna F, iniciando la presión sobre el punto F7. Spassky se da cuenta de que no puede aguantar mucho tiempo esta clavada, por lo que juega la jugada H5, obligando a Karpov a decidirse ya y a tomar aquí el D7. Y ahora tiene lugar una jugada que me recuerda mucho a uno de mis primeros profesores, el maestro Fide Luis Barredo. Me decía siempre que tenía que tratar de colocar la dama en las casillas del color del alfil que había desaparecido. Y Karpov hace aquí precisamente esto. Dama C4, dominando esas casillas blancas una vez que han desaparecido los alfiles de dicho color y preparándose aquí para doblarse en la columna F y atacar el punto F7. Así que dama C4, alfil H4 de Spassky, pero vemos cómo ahora la torre se dirige de nuevo a otra columna, a la columna abierta, a la columna dama, y obliga a Spassky a retirar su dama, dama E7. Y ahora es la otra torre la que entra en juego a la columna F, torre F1. Vemos cómo Karpov encuentra siempre alguna de las torres para presionar este punto F7. Y Spassky juega aquí torre F8. Y este es un momento muy importante porque ahora aquí, claro, Spassky está dispuesto a cambiar bastante material en la columna abierta y la ventaja de Karpov pues corre el riesgo de llegar a diluirse, porque si Spassky logra cambiar las torres va a ser difícil llegar aquí a presionar de verdad este punto F7 solamente con piezas menores. Pero aquí tiene lugar una de las jugadas más brillantes yo creo, de la carrera entera de Anatoly Karpov. Así que me gustaría que paraseis aquí el vídeo y trataseis de pensar qué hacer aquí con las blancas. Bueno, pues la jugada que hizo aquí Karpov es absolutamente magistral y es nada más y nada menos que caballo B1. Aquí Karpov se da cuenta que el verdadero problema de su posición es este caballo de C3, el caballo que estaba siendo abanicado por este peón de C6, y Karpov rápidamente se da cuenta, entiende que tiene que mejorar la posición de ese caballo y que una vez que lo haga, y esto es una comprensión posicional muy profunda, toda su posición va a mejorar inmediatamente porque todos los engranajes van a empezar a encajar. Y Karpov juega aquí este caballo B1, de modo que susurrando ese caballo consigue dos cosas al mismo tiempo. El caballo va a colocarse en una posición mejor si se cambian las torres, incluso llegar a F3 desde donde podría viajar a G5, donde atacaría también el punto F7, pero no solamente eso, sino que al hacerlo deja vía libre al peón de C para que pueda jugar C3 expulsando a este fuerte caballo de Spassky. Vamos a ver cómo en pocas jugadas la posición va a cambiar totalmente. Caballo B1 por parte de Karpov
Y Spassky aquí pues juega la jugada dama b7. Karpov se toma todo el tiempo del mundo, todavía no hace nada comprometedor y juega la jugada rey h2, mejorando la posición de su rey. Y Spassky parece tratar de imitarle con este rey g7, pero ahora sí a Karpov expulsa al caballo con la jugada c3. Y Spassky empieza a retroceder y este es el principio de su fin. Karpov juega aquí otra jugada que es realmente espectacular. Y me gustaría una vez más que paraseis el vídeo y sobre todo aquellos más avanzados trataseis de encontrar este tipo de jugadas porque creo que es un ejercicio de estudio y de estrategia realmente enriquecedor. La jugada de Karpov aquí es torre 2. Parece que está perdiendo un tiempo, incluso cediendo la columna, pero en realidad es fruto de una comprensión posicional muy profunda, porque Karpov se da cuenta que aquí las piezas mayores, esas torres, van a hacer un daño terrible sobre el punto F7, de modo que Spassky en realidad no tiene perspectivas de poder aprovechar esta columna que ahora Karpov abandona momentáneamente, únicamente momentáneamente. Y además con esa jugada está dejando vía libre al caballo para que encuentre una ruta hacia la casilla G5. Así que torre 2, una jugada también yo creo que maravillosa. Torre 2 aquí de Karpov, torre F8 de Spassky, tratando de defender este punto F7 y dándose cuenta que en realidad pues no le queda más remedio que mantenerse pasivo. Es un sueño tratar de ocupar esta columna. Así que torre F8, caballo de 2, alfil de 8, caballo F3. Vemos cómo ha cambiado la posición. El caballo que estaba en C3 sin ningún juego ahora ya está cerca de la acción. Incluso Spassky ahora aquí tiene que jugar F6. No puede permitir que el caballo siga progresando, siga mejorando su posición. Pero claro, a costa de deteriorar muchísimo su enroque, de debilitarlo en gran manera. Y ahora Karpov sí, pues vuelve a cambiar de columna y ocupa ahora la columna dama. Alfil E7. Dama E6, se amenaza una jugada tan fuerte como torre D7, por lo que es necesario ahora aquí torre D8. Y ahora aquí Spassky pues juega la jugada, después de torre por D8 de Karpov, alfil por D8. Alguien podría pensar, bueno, ¿por qué no torre por D8? Pero es que ahora empieza a haber aquí muchísimas amenazas tácticas. Este punto F7 está muy vulnerable y una jugada bien caballo G5 o incluso quizás hasta caballo por E5 podrían acabar de minar la defensa de Spassky, por lo que decide tomar con el alfil. Karpov juega la jugada torre D1, preparándose ya para entrar en la casilla D7. Spassky caballo B8 para controlar esa casilla. Vemos la diferencia entre este caballo B1 y este caballo B8. Este caballo B8 no es por gusto, es auténtica necesidad porque de lo contrario se está cayendo la posición. Y vemos como una vez que el caballo ha sido expulsado de C3 no ha encontrado ya manera de volver al juego. Caballo B8, como digo, defendiéndose torre D7, alfil C5. La torre no puede ir a segunda porque caería el alfil, así que torre H8. Y ahora aquí el remate final, el broche de oro para una partida magnífica. Os toca parar el vídeo y juegan blancas y ganan. Bueno, pues la combinación muy sencilla, pero totalmente demoledora, es la entrega de la calidad seguida de alfil E7. Y ahora el punto F6 no se puede mantener y con él se derrumba la posición entera de las negras. Bueno, en este nuevo ejemplo tenemos a Karpov con las piezas negras esta vez, dando una nueva lección de cómo susurrar a los caballos. La partida fue jugada en el año 1982 contra un jugador llamado Wazid, en una partida de exhibición en la televisión húngara, y Karpov aquí, al estilo que hoy en día nos está demostrando partida tras partida Magnus Carlsen, logra transformar aquí una minimísima ventaja. Vemos que, salvo por este peón doblado de las blancas en G4, parece raro esperar un resultado que no sean las tablas en esta posición. Sin embargo, Karpov va a lograr transformar poco a poco sus pequeñas ventajas en el punto entero. Y comienza aquí dándose cuenta de que el caballo está abanicado por estos peones que controlan las casillas importantes del mismo y busca una nueva casilla para el caballo. F6 se plantea como la mejor casilla porque el peón doblado de G4 puede ser molesto para las blancas. Pero existen varias rutas. Por ejemplo, podríamos pensar caballo 7, caballo G8, caballo F6. Sin embargo, Karpov encuentra la mejor ruta, que es caballo B8. Una jugada muy parecida a la que hemos visto ya con Spassky, este caballo B1, y es que in itinere
caballo D7 va a encontrarse con una nueva ruta que es también caballo C5, desde donde podría presionar esta debilidad en D3. Por eso esta es la mejor manera de llevar el caballo a F6. Así que vamos a ver cómo Karpov transforma aquí esta pequeña ventajita prácticamente mínima en un punto. Caballo F3, caballo D7 y rey G3. Ahora, al estar defendido el punto G4, pues Karpov ya no se va a F6, sino que se va a C5. Y ahora aquí vemos un patrón de ataque a los peones por el caballo muy típico, y es que cuando están estos dos peones así, no puede ser avanzado el retrasado porque caería el avanzado, y esto dificulta mucho la defensa de los peones. Ahora las blancas tienen que defenderlos de una forma muy pasiva, y Karpov aprovecha tanto para apuntalar el caballo en C5 como para preparar el pase de la torre por la tercera fila, con ese A5, una jugada muy buena. Ahora aquí las blancas pues tratan de llevar poco a poco su rey a la defensa en el otro flanco, con la jugada rey F2, sigue torre A6, rey E2, y ahora esto es un error que le cuesta la partida a las blancas, porque nuevamente este mismo patrón de ataque a los peones que veíamos aquí, vamos a verlo ahora más allá en el flanco de dama con este caballo A4. Y vemos como el peón de B nuevamente es atacado y no puede ser avanzado porque caería el peón de C3. Pero esto hace que sea imposible defenderlo, porque una jugada como torre B1 o torre D2 se encontraría simplemente con torre B6. Y nuevamente las blancas tendrían el mismo problema. No se puede avanzar el peón y por lo tanto es imposible defenderlo. Al verse ante esta situación, pues Boazid trata de complicar la partida con la jugada D4, pero vamos a ver que esto es insuficiente. Karpov ataca el peón con torre B6. Por supuesto, no se puede mover en ningún caso porque caballo por C3 ganaría incluso la calidad. D por E5, torre por B2. Rey F1 y caballo por C3. Y ahora vamos a ver cómo Boazid lanza un pequeño truquito, y es que aquí juega la jugada peón por peón. ¿Se ha dejado la torre? Bueno, pues ahora aquí, sobre todo aquellos que estéis empezando, os invito a tratar de pensar qué pasaría si el negro come aquí la torre. ¿Por qué las blancas están regalando tan alegremente una torre? Bueno, pues todo tiene su truco, ¿no? Y aquí las negras no pueden comer la torre, sería un error muy grave, porque seguiría la jugada D7, y ahora vemos como el rey de las negras no está lo suficiente cerca para detener aquel peón, y la torre tampoco puede detenerlo desde D2 porque está el caballo, así que esto sería un error muy grave. Por lo tanto, aquí Karpov, por supuesto, no cayó en este error y tomó simplemente peón por peón, torre por, y ahora torre B1, caballo E1, rey F6, y el resto ya es pura técnica para un jugador como Karpov. Torre D2, B5, torre C2, B4, rey F2, torre A1, atacando el peón que resta, E5, rey por E5, caballo F3, rey E4, caballo D4 y rey D3. Y aquí ya Boazid abandonó. Evidentemente, pues las blancas han cometido errores. Se han dejado atacar este peón de B2 de una manera que ya no lo podían defender, etc. Pero hay que dar valor a la forma en la que Karpov logra construir dificultades para su rival, y sobre todo yo creo que esta maniobra en la que una vez más logra susurrar al caballo adecuadamente para encontrarle una nueva casilla, esta casilla de D7 desde donde pudo ir a C5 o a F6, creando mucho daño y forzando los errores de su rival. Bueno, pues espero que a partir de ahora, cuando tengáis un caballo mal colocado, os acordéis de este patrón, os acordéis de Karpov y susurrándole rápidamente logréis recolocarlo a una casilla más activa. Si os ha gustado el vídeo, no dudéis en apoyarnos dándole like, suscribiéndose al canal o compartiendo nuestro contenido con otros amigos que juegan al ajedrez. Si eres nuevo, bienvenido y te invitamos a echar un vistazo a nuestros otros vídeos. Y sin más, solamente me queda despedirme de vosotros hasta el siguiente vídeo y nos vemos aquí en este Círculo de Ajedrez José Raúl Capablanca con nuevos vídeos, con nuevos patrones y sobre todo con ajedrez para todos.